Aquí nació la pensión de adultos mayores. Entonces, que se esté moviendo el ingreso es un indicador de que no solo se están aplicando políticas, sino que hay procesos, claro que el rezago es muy grande, de transformación de la estructura económica y social de la ciudad. Hoy tenemos muy buenas noticias para ustedes, derivado de la encuesta más reciente del INEGI, la ENIC, la encuesta nacional de gasto en los hogares. Tenemos información relevante que compartir con ustedes sobre la trayectoria de la pobreza, la desigualdad y el impacto de los programas sociales aquí en la Ciudad de México. Siguiente. El primer resultado que queremos destacar, que se muestra en los datos recientemente publicados, es que desde el inicio de esta administración, de acuerdo a la metodología del Coneval, la población que vive en la pobreza se redujo en la Ciudad de México en 21%. Pasamos de 30% de la población en pobreza moderada o extrema en el 2018 a 23.8% en este 2022, lo que significa 500,000 prácticamente de personas que hoy ya no están en la pobreza. Siguiente. Adicionalmente, hoy nos encontramos en el porcentaje más alto de hogares que no presentan ni pobreza ni vulnerabilidades, por lo menos desde 2016, cuando se comenzó a medir de esta manera, de acuerdo a la metodología del Coneval, con datos del INEGI. Comparado con el 2020, 624,000 personas adicionales ya no se encuentran dentro de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo a esta metodología. Siguiente. Y afortunadamente no solo se ha reducido la pobreza, sino que también, de acuerdo a esta misma información, tenemos una reducción también de 21% en la desigualdad. ¿Medida de qué manera? A través de la razón, es decir, cuántas veces gana más el 10% más rico comparado con el 10% más pobre de la población. En 2018, el ingreso promedio del decil más rico de la población ganaba casi 19 veces lo que ganaba el ingreso promedio del decil más pobre. Esto se ha reducido 21% a pasar a 14.7%, una reducción significativa. Siguiente, por favor. Adicionalmente, también se ha incrementado el ingreso mensual promedio de los hogares, esto en 4,167 pesos. En 2018 el ingreso promedio de un hogar era de 25,603 pesos, subió en el 2022 a 29,770 pesos, un incremento en términos reales de 16% para todos los hogares de la Ciudad de México. Siguiente. Además, todos los deciles de ingreso incrementaron su ingreso entre el 2020 y el 2022 y destaca de manera más importante los ingresos en los deciles más bajos. El 10% más bajo por ingresos se incrementó su ingreso en 17% entre 2020 y 2022, el siguiente decil en 21% y el siguiente decil, el decil 3, en 20%, viendo entonces incrementos considerables en la base de la pirámide. Siguiente. Adicionalmente, podemos también compartirles que la información del INEGI nos muestra que los programas sociales del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México incrementan el 11% del ingreso del hogar en los hogares más pobres. Por ejemplo, en el decil 1, una familia promedio percibe al mes cerca de 6,000 pesos y se adicionan cerca de 800 pesos más, 11% adicional a través de transferencias de programas sociales. Esto es muy similar, estos incrementos, en el 50% más pobre de la población, donde tenemos incrementos de entre 6 y 11% en todos y cada uno de estos 5 deciles, mostrando entonces que los programas del Gobierno de México no representan de manera significativa la mayor percepción de los ingresos del hogar, pero sí ayudan a complementar, facilitar la vida de las personas y lograr mayores indicadores de bienestar en los hogares más pobres de nuestra ciudad. Siguiente. Adicionalmente, de acuerdo a datos recientemente computados por el Evalúa, a quien agradezco esta información, tenemos también un incremento de cobertura de programas sociales muy alto, 178 de incremento de cobertura entre el 2018 y el 2022. En el 2018, 500,000 de personas, 543,000, eran beneficiarias de programas sociales en la Ciudad de México. Esto se ha incrementado hasta 1,5 millones. 1,000,000 de personas adicionales que hoy cuentan con apoyos del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Siguiente. Además, y esto es algo que queremos también destacar muchísimo, de acuerdo al análisis de Evalúa, se incrementó la cobertura de programas sociales en todos y cada uno de los quintiles de ingreso al comparado con 2018.
En particular resalta, por ejemplo, el quintil 1, que es el 20% de menor ingreso de la ciudad, donde pasó del 25% de la población al 66% de la población recibiendo programas sociales. Esto es un incremento de 162%. Y como pueden ver en todas las gráficas, tenemos incrementos superiores al 100% en todos los quintiles. Y estos incrementos además están mucho más focalizados en los quintiles de menor ingreso, lo que evidencia el impacto progresivo de los programas sociales implementados en esta administración. Siguiente. Además, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que, de acuerdo también al análisis de Evalúa, una de las razones por las cuales este incremento ha sido tan notable en los quintiles más bajos de ingreso tiene que ver por la introducción del programa Mi Beca para Empezar del Gobierno de la Ciudad de México, el programa de transferencias monetarias de un gobierno subnacional más grande en la región. Les pongo un ejemplo. De no haber existido Mi Beca para Empezar, el quintil de más bajo ingreso en la Ciudad de México hubiera llegado a una cobertura de 35% de los hogares. Gracias a Mi Beca para Empezar, esta cobertura se incrementó hasta el 66%, es decir, 91% de incremento adicional gracias a la implementación de Mi Beca para Empezar. Y esto es consecuente y mucho más marcado en los quintiles más bajos de ingreso, con incrementos en el segundo quintil de 68% y en el tercero de 64%, y incrementos mucho menores en los quintiles de mayor ingreso. Otra muestra de la progresividad de este programa social que ayuda a potenciar el ingreso y bienestar de las familias de menores recursos aquí en nuestra ciudad. Siguiente. ¿Cómo se han logrado estos resultados? Es claro que ha sido mediante el incremento sin precedentes en la inversión de programas sociales, tanto del Gobierno de México como del Gobierno de la Ciudad de México. Y me gustaría darles algunos ejemplos. Siguiente. El Gobierno de la Ciudad de México cuenta hoy con 38 programas sociales de gran escala que suman casi 15,000 millones de pesos de inversión al año. Algunos de los más destacados son los siguientes. Mi Beca para Empezar, Bienestar para Niños y Niñas, que tiene 1.2 millones de beneficiarios. De igual manera, uniformes y útiles escolares con ese mismo número. Una inversión de 1,100 millones de pesos al año para el TEPETL Bienestar en las áreas de suelo de conservación y suelo rural en la Ciudad de México. El programa de alimentos escolares, que otorga más de 67 millones de raciones alimentarias cada año. El programa de vivienda en conjunto del INVI para fomentar la vivienda de interés social, la vivienda social en la Ciudad de México por casi 650 millones de pesos al año. Los créditos Fondeso para pequeños microempresarios por 500 millones de pesos al año. El programa La Escuela es Nuestra en 2,798 escuelas beneficiarias y que afortunadamente se ha llevado a otras partes de la República. La beca Leona Vicario con 35,000 beneficiarios. El programa Cosecha de Lluvia con 200 millones de pesos. El programa Ponte Pila, que si bien no son transferencias monetarias, nos ayuda con 1 millón de actividades deportivas para toda la ciudad. El seguro de desempleo, que tiene más de 10,000 beneficiarios, así como otros 27 programas sociales que todos pueden consultarlos en tubienestar.cdmx.gov.mx. Siguiente. Esta inversión del Gobierno de la Ciudad de México se suma a una inversión histórica que ha hecho el Gobierno de México en la Ciudad de México, donde se cuenta con cerca de 1.8 millones de beneficiarios de programas federales y una inversión de 35,000 millones de pesos. Si sumamos la inversión local de 15,000 millones, más la inversión federal de 35,000 millones, llegamos a una suma de casi 50,000 millones de pesos invertidos en el desarrollo social de la Ciudad de México. Destaca y agradecemos, como siempre, a la Secretaría de Bienestar y a todo el equipo federal por su apoyo en la ciudad, pero 1.3 millones de beneficiarios de adulto mayor. Tenemos además las becas Benito Juárez con 51,000 beneficiarios, los jóvenes construyendo un futuro con 5,000 beneficiarios, la beca universal Benito Juárez con 370,000 beneficiarios y, importantemente, un programa que implementamos de manera conjunta entre el Gobierno de México y el Gobierno de la ciudad, que es la pensión para personas con discapacidad. 1,500 millones de pesos de inversión conjunta entre el Gobierno local y el Gobierno de México para 91,000 beneficiarios en números redondos. Estos son los resultados de los programas sociales en el Gobierno de la Ciudad de México: reducciones en la pobreza, en la desigualdad, incremento en los ingresos de todos los deciles de ingreso de los hogares y el programa más ambicioso y más comprensivo de inversión en desarrollo social desde un gobierno local compartido con el Gobierno de México. Muchas gracias.